Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hacia mi reencuentro, donde vamos a poder inspirarnos a través de las historias de nuestros invitados e invitadas para poder volver a conectar con nuestra esencia, con nuestra espiritualidad, paz mental, poder ayudarnos a desbloquear algo en nuestras vidas o hacer algún clic y así poder expandirnos, evolucionar y estar bien con nosotros, nosotras mismas. Al escuchar los viajes de los demás es cuando nos sentimos menos solos y solas. Es cuando nos damos cuenta de que estamos todos juntos en este camino llamado vida. Comenzamos el viaje hacia mi reencuentro. Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hacia mi reencuentro. Bueno, hoy tenemos a una personita que realmente conozco hace poco tiempo, la verdad. No lo conozco mucho, pero lo poco que lo he ido conociendo me ha encantado su energía. Y fue a través de Instagram que nos conocimos. Él me escribió porque los dos tenemos un podcast muy parecido. Empatizó mucho porque hemos pasado cosas parecidas, no igual, pero parecidas. Y bueno, y empezamos a hablar. Estuvimos quedando un día para poder charlar, conocernos mejor. Él también comparte un podcast, como he dicho, y le propuse de invitarlo a que viniera aquí a aportar todo su valor y muy amablemente me dijo que sí. Así que, bueno, aquí tenemos a Joaquín Muñoz Lara. Me ha apuntado aquí lo que él quería que, cómo le presentara. Lo tengo aquí para que no se me olvide, si no se me olvida. Y él personalmente se define como una persona con apertura, cercanía y con autenticidad. Una palabra que me encanta, auténtica. De forma profesional, es profesional del desarrollo personal, del coaching, chamanismo, del CAP, que es energía Kundalini, el yoga, psicología, está estudiando psicología y mentoriza a coach para que se puedan certificar. Bueno, luego hablaremos un poquito para que lo podáis conocer mejor, qué es lo que está haciendo y tal. Y nada, darte la bienvenida, Joaquín. Para mí es un verdadero placer que estés aquí en este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Jenny. La verdad que es un placer poder compartir este momento contigo. Y fíjate que no te lo comenté, pero previamente a todo eso que has comentado, también soy licenciado en farmacia, ¿no? Que a veces lo dejo ahí, ¿no? Que ya no ejerzo, pero bueno, también fue parte, ¿no? de mi camino y que creo que también puede servir a otras personas para ver que podemos cambiar, que podemos encontrar nuestra pasión y dar un giro total en la vida, que eso existe. Así que no se olvide esa parte que me acabo de acordar cuando lo has dicho. También Y es darte las importante. gracias porque llevamos poco tiempo, como tú dices, ¿no? Pero es verdad que conectamos, ¿no? Creo que energéticamente además conectamos mucho y bueno, para mí es un placer poder estar aquí contigo. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, de verdad. El Mm. placer es mío también. Y bueno, como siempre empiezo el podcast con esta pregunta tan profunda, me gustaría Mm. preguntarte, Joaquín, para empezar este viaje del autoconocimiento, para ti, ¿cuál fue ese clic en tu vida que te diste cuenta de que tenías que hacer un cambio? ¿Qué fue aquello que dijiste, ya no puedo más, tengo que hacer algo? ¿Cuál fue ese momento? Pues Mm. bueno, para mí hubo dos momentos clave, tengo que decir que son dos, porque uno fue eh, mi antiguo profesor de inglés y una compañera que vinieron y me dijeron, a ti esto puede que se te dé bien y gracias a ellos me metí en el primer curso de coaching y sentí que me enamoré de aquello. O sea, yo estaba en la formación
y sentí que me enamoraba de lo que estaba haciendo por primera vez en mi vida. O sea, fue como, hostia, que esto me gusta de verdad, ¿no? Pero luego el otro clic así también más potente fue pues cuando de repente perdí 14 kilos en un mes y medio, que ahí ya fue como que la vida me dijo, hasta aquí hemos llegado con este plan, hay que cambiar el plan, ¿no? Y ahí, bueno, ahí empecé pues más potente todavía ese viaje, ¿no? Ya llevaba tiempo con ello, pero ahí fue como que ya abrí todo, ¿no? Y decidí pues explorar todo lo que hubiera dentro para colocar las piezas, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene una sensación de ir buscando piezas de un puzzle, ¿no? Que eso sucede cuando hay traumas, ¿no? Y creo que esos dos momentos fueron los momentos más importantes, yo creo. Así de hacer un clic, de decir, boom, esto es potente. Dos puntos quiebres, ¿verdad? En tu vida. Que a veces, lo que hablamos antes, ¿no? Antes de grabar, que las personas pues cambian cuando realmente su dolor ya no pueden, saben que tienen que hacer algo, les duele lo suficiente, ¿no? Si no, pues normalmente cuesta el cambio, ¿no? Entonces, en tu caso fue que ya te diste cuenta que esto me está doliendo mucho, ¿verdad? Ese momento. Sí, sí, porque además no podía comer nada, o sea, todo me sentaba mal. O sea, fue bestial, o sea, fue como, no es que tengas una intolerancia a algo, es que tu cuerpo no tolera nada, ¿no? Entonces fue como, ya no vas a meter más de lo que estabas metiendo. O sea, fue un mensaje como muy potente del cuerpo, ¿no? De ya no cabe lo que antes metías, ¿no? Y de alguna manera luego ya pues con el tiempo vi que gestionaba mis emociones, ¿no? Esa parte bombera comiendo, ¿no? Muchas veces pues voy a comer para no mirar esta emoción que tengo. Entonces, claro, luego ves todas las piezas de la cadena, ¿no? Cómo funcionaban y tu cuerpo dijo, no, ya no metas más, ahora ya hay que gestionarlo de dentro, ¿no? Ya no vale taparlo. Hay que... Sí, porque muchas personas les pasa eso, ¿verdad? De que intentan tapar muchas preocupaciones, miedos, ansiedad a través de la comida, ¿no? A mí me pasa una vez, y me Mm. pasa mucho, sobre todo cuando era más jovencita y a día de hoy también, a veces con el chocolate. Pero tú lo sufriste, ¿verdad? También, Joaquín, tapabas esa parte tuya a través de la comida, impulsivamente. Pero no lo sabía en el momento, Vale. no lo sabía. O sea, el momento claro, porque tú en ese momento no eres consciente, es un mecanismo que se ha generado por supervivencia. Entonces es como, uy, que estamos conectando con una emoción que igual me recuerda a aquel trauma que tuve, ¿no? Entonces el cuerpo, pues muy sabio, coge esa parte bombera y dice a comer. Y si no funciona a comer, igual pasa a otra fase y dice, pues ahora al gimnasio, a hacer, pero es como vamos a tapar esto para que no lo veas, ¿no? Y claro, al principio tú estás tan desconectado o desconectada que no lo sabes. Hasta que luego de repente dices, hostia, cada vez que yo sentía X era cuando iba a comer, ¿no? De hecho, has nombrado el chocolate, yo comía una tableta de chocolate diaria Wow. durante mucho tiempo. Si quieres más adelante, ahora si quieres hablamos un poquito también de tu podcast, de lo que hablas, que es muy interesante. Además doy fe de que es así porque he escuchado varios capítulos, es una pasada el valor que aporta Joaquín. Pero me gustaría preguntarte, Joaquín, en este proceso que tú tuviste, en estos quiebres, ¿tuviste algún tipo de resistencia de tomar decisiones o miedo? ¿Qué tipo de miedo? Fua, sí, bueno, a ver, sobre todo al principio cuando conecté con el coaching, ¿no? Y vi que, bueno, que eso a lo mejor tenía más sentido conmigo, ¿no? Que fue simplemente la primera puerta que se abrió. Tenía esa resistencia y ese miedo de, ¿y cómo voy a dejar yo una nómina mensual? ¿Cómo voy a dejar la industria farmacéutica? Que yo estaba ahí, ¿no? En ese momento, ¿cómo voy a dejar esa seguridad, esa economía, ¿no? Y me lanzo a esto. Pero había otra parte de mí que decía, pero es que a ti esto se te da bien. Y no es que tú lo pienses, es que los profesores de la formación te lo están diciendo y te están diciendo que tienes una capacidad que tu compañero no. O sea, que los dos podéis llegar, pero que tú tienes un talento ahí, ¿no? Entonces,
pero obviamente me resistía, ¿no? Y tenía miedo de hacer porque al final también nos han enseñado muchas veces, ¿no? Hay que ir, hay que tener un trabajo, trabajar para alguien, etcétera, ¿no? Y entonces era como una explosión, ¿no? Mental de cambio todo esto que me han dicho, ¿no? Y luego en el momento de el otro quiebre, ¿no? Cuando ya pues coge tu cuerpo y explota, ¿no? También, ahí realmente la resistencia fue menor porque es como, o sea, mi cuerpo ya no puede más. Entonces, y me pasó estando en la industria, en la última fase ya de la industria, ¿no? Poco después lo dejé. Entonces ya fue como, ya no puede más, ¿no? Ya no puede más el cuerpo, pero obviamente, bueno, ahí me vinieron miedos también de qué acaba de pasar, esto va a ser para toda la vida, no voy a poder alimentarme, ¿no? Y además adelgacé tanto que, bueno, que era, bueno, o sea, lo digo, ¿no? Cuando después de tiempo fui a ver a un amigo del Camino de Santiago, y cuando hice el Camino de Santiago lo hice delgadísimo, vamos, 70 y pico kilos y mido 1,92. Wow. Y recuerdo que mi amigo me dijo, bueno, poniendo un poco de humor, aunque sea un humor un poco negro, ¿no? Dice, ¿quién eres tú y dónde está el drogadicto que conocí? ¿No? O sea, poniendo un poco el hecho de la apariencia que yo tenía en aquel momento, ¿no? De que estaba enfermo. O sea, de que estaba enfermo, de que el cuerpo me paró, de que llegué a estar incluso amarillo, o sea, el hígado lo tuve hasta tocado y o sea, explotó el cuerpo, ¿no? Entonces yo tenía también miedos, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Voy a poder comer normal en algún momento? ¿O esto ya es para toda la vida, ¿no? O sea, sin saber muy bien qué había pasado, ¿no? Había una parte de ti que sabía que te habías llevado un poco al límite, pero no eras tan consciente de ello. Sí, porque todo esto que estás explicando es súper interesante. Yo pienso que habrá muchas personas que se identifiquen porque seguro que se encuentran en un punto sí que quieren como dejar su trabajo, ¿no? Que no les aporta, que al final están ahí, que sí, que no, que sí, que no. Y al final es eso. Sabes que lo tienes que dejar, pero está esa parte racional que no te deja, que tienes que pagar facturas, que esto, que lo otro, como que estoy loco, ¿cómo voy a hacer esto? Y tú, como has vivido esto, y todas las personas que nos están escuchando y se encuentren en esta situación, ¿tú qué les dirías, Joaquín? Que su cuerpo también les está dando muchas indicaciones, ¿no? Como Mm. ansiedad, como, y no son conscientes. ¿Qué mensaje le dirías? Yo les diría, yo les diría, bueno, y de hecho por eso hice un capítulo, ¿no? En relación a ello en mi podcast, pero yo les diría primero que escuchen a su cuerpo, que el cuerpo es más sabio que la mente. La mente puede jugar con nosotros y nosotras, nos puede llevar al pasado, el pasado al futuro, ¿no? Va a suceder esto, pero el cuerpo no. El cuerpo expresa, ¿no? Y si hay una ansiedad ahí es por algo. Si hay estrés es por algo. Si la persona no duerme bien es por algo, ¿no? Entonces, primero hay que escuchar al cuerpo. O sea, para mí hay dos partes importantes ahí. Una es escuchar al cuerpo, que me está dando información y dejar de ignorarlo, porque solo me va a hacer ir a peor. O sea, además, no va a ir a mejor, va a ir a peor, porque el cuerpo te está avisando y si no le haces caso, son tus partes internas que van a decir, os coge un megáfono, le va a decir a la otra, coge un megáfono que se va a enterar, ¿no? Y llega a esa fase a la que yo llegué, ¿no? Que mucha gente llega. Y por otro lado, también diría que dar el salto de coger y dejar esto, ¿no? Depende también de la situación, ¿no? Creo que es muy importante que la persona sea consciente de su vida también, o sea, un poco de parte racional ahí, ¿no? Es como, bueno, Joaquín, pero yo tengo hijos, tengo marido o tengo mujer, y yo como cojo y hago pumba, venga, ¿no? Entonces, también, o sea, esto no es cojo y ala, ¿no? Y ya está, pero hay veces que la persona está tan mal que sí que tiene que salir de ahí, porque desde ahí no es capaz de buscar nada, porque está tan mal y tan enferma que no puede, o sea, no tiene energía. Es que lo que tenemos que entender es que nos quita energía esa situación. Entonces hay veces que podemos hacer una transición porque podemos permitirnoslo o es mejor y hay otras que a veces hay que cortar de raíz y desde ahí confiar en nuestras habilidades y capacidades y saber qué otra cosa va a aparecer. Porque siempre digo, ¿no? Queremos meter cosas en el armario sin sacar la ropa que ya tenemos. Es que a veces hay que sacar la ropa antes. Si no, no Es, cabe. ¿Qué voy a meter si no cabe? ¿No? Entonces,
un poco yo creo que ahí también pasa eso, ¿no? Pasa que si la persona está con ansiedad, está mal siempre, claro, desde ese estado buscar una salida, la persona no tiene casi energía. Entonces es difícil, ¿no? Hay veces que, pues bueno, valorar un poco también la situación de cada uno, cada persona es única, ¿no? O sea, tampoco vamos a vender aquí, ¿no? Lo de hate, todo maravilloso, porque tampoco es así, ¿no? Pero, ¿cuál es tu situación y qué te está diciendo tu cuerpo? Son las preguntas que... Exactamente. Saber soltar, ¿no? Que a veces llega a una situación límite, que era lo que me pasó a mí, y tuve que soltar porque, como te decía antes, el trabajo me estaba ahogando y ya me lo estaba diciendo mi cuerpo a través de anginas, a través de fiebres, a través de mareos. Y yo sabía que algo dentro de mí me decía, no, no es por aquí, tu cuerpo te está hablando, te está diciendo suavemente que no es por aquí, pero como no me sigas escuchando, voy a ir por otro lado y va a ser peor, ¿no? Entonces no hay no hay que llegar al límite, que muchas veces muchas personas, y yo también me incluyo, me llevo al límite y ¡pum! Y a veces pues aprendemos así, ¿no? Que tenemos que llegar al punto límite para poder decir nos merecemos algo mejor, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, mejor dicho, Joaquín, como es un podcast también relacionado con autoconocimiento, en tu caso, ¿qué ha sido lo más doloroso que te han dicho en tu vida? Que recuerdes. Qué pregunta profunda. Lo más doloroso que me han dicho. mm, uf, es una buena pregunta porque yo creo que puede haber varios momentos, ¿no? Pues mira, una frase que se me quedó Ujú, fue después de jugar un partido de baloncesto y de hacer un partidazo y que todos los padres vinieran y me ujú, dijeran que bien lo has hecho, tal, padres y madres, ¿no? Y mi padre me dijera, te has botado en el pie una vez y se enfocará solo en el error. Eso para mí fue muy doloroso porque luego de ahí vinieron cosas, ¿no? Era un poco el no es suficiente. O sea, da igual lo que yo haga, que nunca va a estar bien del todo, ¿no? Y lo que era un partidazo y yo me tenía que sentir orgulloso, en realidad mi padre me hacía ver ese momento de error que había tenido, ¿no? Y luego voy a decir otra frase ujú, que a lo mejor se escucha y parece como que no es tan así, ¿no? Pero recuerdo una persona con la que estuve en una relación que me dijo, te salva, además me vino hace poco esa frase, ¿no? Cuando estoy con ellos, te salva que eres guapo. Me dijo, además yo no me considero guapo, yo me considero atractivo, ¿vale? O sea, yo creo que atractivo siempre tiene más, ¿no? ujú, Pero claro, te salva que eres guapo es muy duro, porque un poco lo que quería decir es como, menos mal, y es como, no, yo soy mucho más que eso y de hecho precisamente no me considero, o sea, pero la dureza de la frase fui consciente hace poco de ello, ¿no? O sea, recordé, me vino y fue como, hostia, aquello tenía una dureza muy gorda. ujú, O sea, era menospreciar todo lo que eras para decir eso, ¿no? Y bueno, una persona que, pues como yo, ¿no? Que cuando era pequeño sufrí abuso sexual en la infancia, pues a veces he tolerado, ¿no? Frases que no tenía que haber tolerado, ¿no? Entonces, pues bueno, me han venido esas dos. Me han ujú. venido esas dos. Sí, Que uno entiende que la otra persona no lo hace desde, porque también hay que entender, ¿no? Desde dónde está esa persona haciéndolo, ¿no? ¿Qué tiene detrás esa persona? Pues nosotros no somos culpables de eso, ¿no? Pero hay que tener también esa parte, ¿no? Para poder perdonar y decir, no lo hace porque ha decidido, venga, voy a joder a esta persona. sí, Pero son frases muy duras, ¿no? Muy duras. sí. Mm. Sí, sí, que al final lo que tú bien has dicho no tiene nada que ver contigo, sino refleja más lo que dice esa persona, porque sale desde su interior, ¿no? Pero que en ese momento pues pueden Mm. ser que digas, wow, qué profundo, qué duro, ¿no? Mira, te estaba escuchando y a mí me ha venido una frase, lo comparto también con vosotros, que Mm. fue que me dijo una expareja mía que yo sin él no era nada. Y, Mm. y yo dije, wow, madre mía. Y claro, me ha venido esa frase mientras te estaba escuchando, digo, pero luego reflexionas, recapacitas y qué hay detrás, ¿no?
de toda esa frase que hay detrás de esa persona, por qué lo dice, ¿no? Desde sus inseguridades, desde sus miedos. Entonces, nada que Sí. tiene que ver con nosotros, pero en ese momento, pues, Pues hasta que vemos esa fase, nos cuesta, ¿no? El ver. Yo recuerdo en terapia, y fue muy potente, ¿no? Cuando yo visualicé el abuso, fui capaz de ver la parte mía, ¿no? Y a la vez, que además se lo preguntaba a la psicóloga, ¿no? Y a la vez vi que a esa persona se le habían hecho. O sea, me vino automática las dos cosas, ¿no? O sea, como que canalicé que a esa persona se le habían hecho y que por eso me lo había hecho a mí, ¿no? Pero yo me quedé como desubicado, ¿no? Porque era como, no sé, ahora, o sea, era como mezcla de enfado, comprensión, o sea, era un poco como, ¿no? Y bueno, o sea, ambas partes eran buenas, ¿no? Pero el ver lo que hay detrás nos cuesta porque si duele no miramos, ¿no? Ahí cuando miramos ahí es cuando podemos perdonar y trascender esa situación, como bien has dicho. además es como nosotros hemos pasado cosas, hemos sufrido abuso diferente, pero abuso de poder al final, Mm, bullying, sexualmente, o sea, imagínate, o sea, al final entendemos por qué nos pasan estas cosas también, porque también, bueno, en ese nivel de conciencia lo permitimos, lo toleramos y es necesario también pasar por ahí, ¿no? Pero, y vivimos esa experiencia mm, para algo, para luego poder aportar y hacer estos podcasts también, ¿no? Entonces tiene su parte buena, sí, muy buena. Pero cuando personas como mm, nosotros o personas que nos estén escuchando que hayan pasado por abuso de poder en general, cualquier abuso, pues cuando lo está pasando y lo está viviendo, pues no es nada agradable, pero detrás de todo eso hay algo mucho mayor para el por qué lo estamos pasando, ¿no? Y luego vamos entendiendo por qué mm. pasamos esas relaciones, nos vienen ese tipo de personas, ¿no? Entonces, es una cosa que nos une en ese sentido y Sí. hay que, sí, por suerte o desgracia, yo creo que más por suerte, porque si no, no estaríamos aquí. No Entonces, nos hubiéramos conocido seguramente. exacto. Y quería aprovechar para preguntarte, Joaquín, en todo este proceso que has tenido, ¿qué te ha funcionado a ti para qué tipo de herramientas para encontrarte a ti mismo, para sanarte? Porque las personas dirán, vale, bien, ¿cómo Uf. lo ha hecho Joaquín? ¿Qué herramientas me recomendaría para poder indagar un poquito dentro? La pregunta es: ¿qué no ha hecho Joaquín? Pues, Qué bueno. bueno, en realidad, para mí es una combinación de cosas, ¿no? Por un lado, tengo muy claro la parte terapia, la parte psicológica es fundamental. O sea, para mí eso es el pie en la tierra, ¿no? El ubicar las cosas, identificarlas, colocarlas. Y luego, por otro lado, está la parte intuición y explorar. Porque a mí en su momento, cuando adelgazo todos esos kilos y tal, me dicen que tengo esofagitis eosinofílica, un tema de la garganta, ¿no? Y aquí estamos haciendo podcast, ¿no? Y Mm, va todo relacionado, ¿no? Eh, entonces, claro, es como es algo que no se sabe muy bien de dónde viene, que no se sabe cómo curar, que hay una manera un poco de mejorarlo, ¿no? Y yo no me quedo ahí. Entonces, mi mensaje sobre todo es: no te quedes ahí. O sea, no compro aquello. Yo, como he dicho, al principio también soy farmacéutico, aunque ya no ejerzo, y claro, pues yo he pegado ahí un giro total, ¿no? Y la medicina a veces se queda corta. Entonces, hay que explorar, y hay que explorar por donde tú sientas, ¿no? Porque, claro, habrá gente que diga, bueno, pero yo puedo irme por ahí a acabar una secta y tal, porque hay esos miedos, ¿no? De la gente. Pero es que no se trata de eso, se trata de que te van a llegar cosas, ¿no? Terapias energéticas, te llega esto, la kundalini, chamanismo, registros acásicos, etcétera, y tú vas viendo lo que a ti te resuena, ¿no? Tu cuerpo te dice, por aquí sí, por aquí no, esto a mí no me, ¿no? Y por ahí he sanado mucho. De hecho, puedo decir y confirmar que de una gastroscopia a otra los resultados han mejorado y no he cambiado la alimentación. Pero sí he ido a terapia y a terapias energéticas. Quiere decir que entonces, pues podemos pensar que ha sido iluminación divina, o que realmente, pues, traumas heredados, energías, terapia y todo ha hecho
que mejor expresar lo que uno no ha expresado, ¿no? Entonces yo diría que las personas no se conformen, porque hay mucha gente que es como, pues ya está, pues me ha tocado esto, ¿no? No, se dice, ¿no? Mucho que la enfermedad es un aprendizaje, ¿no? Que viene un poco a darnos una lección, ¿no? Y en mi caso fue, pues para y empieza a comunicar también todo lo que nos has dicho, ¿no? Y por eso enfermas justo de la garganta. Entonces, bueno, y también tenía urticarias, ¿no? De piel, que al final era el contacto con el otro y yo había sufrido abuso, ¿no? O sea, que esto, pues habrá gente que diga, bueno, a ver, si lo quiero mirar por ahí, bueno, puedes mirarlo por ahí o no, pero el caso es que abras la mente, ¿no? Que a mí lo que me ayuda es abrir la mente y no encorsetarme y quedarme ahí en, ya está, esto. O sea, no, abro la mente, habrá cosas que funcionen, otras no. Yo he ido a medicina china, biomagnetismo, había cosas que he dicho, pues esto creo que sí, esto no me ha hecho nada, o a lo mejor me ha hecho y no me da cuenta, pero el todo al final ha ido a buscar respuestas. Yo diría que buscar respuestas y no rendirme nunca en el no encontrarlas, ¿no? En, ya hasta tengo esto, pues a tomarme pastillas toda la vida, ¿no? No conformarte, lo que tú dices, la pastillita mágica y ya me olvido, porque al final nuestro cuerpo es muy sabio y te va a volver otra vez. Vale, no me has escuchado, pero la próxima vez sí que me vas a escuchar y bien, totalmente. Eso es. Y aprovechando que estás hablando de todos estos temas, ¿te gustaría Mm. compartir y hablar de tu podcast? Se llama El vuelo del árbol, ¿verdad? Si no El me vuelo del equivoco, árbol. El vuelo Mm. del árbol. Cuéntanos un Sí. poquito más, porque yo lo he estado mirando, ya está escuchando algunos capítulos y son con deciros que con uno se me pusieron las piernas de gallina, de emoción, pero de emoción de sanar, ¿eh? O sea, os lo recomiendo totalmente. Si nos quieres hablar un poquito, Joaquín, adelante. Bueno, pues como bien has dicho, se llama El vuelo del árbol, que ya contaré por qué se llama El vuelo del árbol, ¿no? Eso lo contaré en un episodio. Eh, para mí la intención es un poco compartir una mezcla de mis conocimientos como profesional y mi viaje, ¿no? De hecho lo digo al principio de los capítulos, pues mi propio proceso de sanación del trauma, ¿no? Junto a mis conocimientos y mezclar un poco todo, ¿no? Entonces, para mí es un poco ayudar a las personas a, pues a que puedan hacer un clic, a que identifiquen algo, a que digan, hostia, esto lo que está contando, lo que tú has dicho, ¿no? De repente las piernas reaccionan, ¿no? ¿Qué ha dicho Joaquín que están reaccionando mis piernas, ¿no? Entonces, desde la apertura total de cuento mi proceso, cuento lo que yo sé, pues que otras personas puedan sentirse identificadas y desde ahí, pues bueno, pues puedan conectar, ¿no? Hay parte que hablo de un modelo terapéutico de sistemas de familia interna porque a mí me ha ayudado mucho en mi proceso también, entonces hablo de las partes para ayudar a que la gente identifique también, ¿no? Habrá gente que le resuene y otra que no. Y luego, por otro lado, pues voy hablando un poco de todas las fases o todas las cosas que han pasado en mi vida y que también relaciono con el trauma, ¿no? Y otros aspectos, pues darles un hueco, ¿no? Para que la gente pues pueda, ¿no? Pues hace poco uno que dice, ¿no? De recupera tu voz, ¿no? Pues bueno, pues esas personas que no comunican lo que sienten, se callan muchas veces, ¿no? O el último que he sacado, que es tolerancia al dolor. Justo has hablado antes de eso, ¿no? Pues hasta que no me dé una hostia la vida gorda, ¿no? Pues muchas veces tenemos esa tolerancia y de dónde viene esa tolerancia, ¿no? De que papá y mamá me la han enseñado, de que yo he vivido algo difícil en mi infancia, entonces tolero más de lo que voy a tolerar, ¿no? Entonces es un poco la idea es compartir desde la autenticidad y cercanía, desde que eso es lo que espero, ¿no? Que la gente me sienta ahí cercano y bueno, pues quizá abrir otros caminos, ¿no? Para otras personas, un poco la intención. Y también dar voz a esas personas de mi familia que no tuvieron voz, esa parte de mi experiencia. Esa parte también lo dices, la comentas y wow, eso me emocionó mucho porque hay muchas personas que se han callado por miedo, porque antes, años atrás, pues las personas no podían transmitir ni comunicar sus necesidades ni lo que querían, era todo sumisión, callarse las cosas por miedo, no había esa gestión emocional tampoco y todo eso pues se va pasando, ¿no? De generación en generación, todo lo que se ha callado, tiene que haber alguien luego que lo tenga que comunicar, lo exprese, lo tenga que vivir para poder sanar, ¿no? Wow, qué tema tan interesante, los traumas.
heredados, ¿no? Entonces, yo lo sé, por ejemplo, por mi abuela materna. Yo estos últimos días me ha llegado información de que he repetido mucho como su historia. Ella también vivió un poco ese maltrato, ese bullying por parte de familias y ahora pues estoy recapacitando, estoy viendo que yo también lo sufrí y quizá seguro que lo he Mm, sufrido para poder liberar esa parte de mi abuela materna, de quizá a lo mejor el linaje femenino, no lo sé, pero voy entendiendo el por qué pasan las cosas, no es por una casualidad, mm, por quizá pues por familiares que ni lo sabías, ni sabes su historia y sabes que mm, tienes que venir aquí para poder sanarlo, ¿no? Entonces es un tema súper interesante, me encanta. Tienes que venir otro día, ¿eh? Para hablar de esto, porque me encanta, me encanta. Y además ahí podéis encontrar sí. el episodio este que se llama Recupera tu voz, ¿puede ser? Ahora no recuerdo, creo que sí. Bueno, hay uno que es traumas heredados, Eso. que se justo habla de traumas heredados, ¿no? Ujú. Sí. Qué bueno, pues bueno, ahí sabéis, ahí tenéis os lo dejaré igualmente en la descripción del vídeo, el podcast, el vuelo del árbol, y también su Instagram, por si queréis conocer un poquito más a Joaquín, que lo podéis encontrar en Instagram, @jmlara, todo seguido, coach, y ahí lo podéis encontrar. Igualmente os lo dejaré por si queréis saber un poquito más sobre sus servicios, lo que hace, si os puede ayudar o también para poder escucharlo, ¿no? Y para ir Mm. finalizando este podcast, porque como siempre digo, me encanta, yo me estaría aquí más rato, pero hablando, porque son temas muy interesantes. Me gustaría, Joaquín, que nos dijeras para todas aquellas personas que están aquí escuchándonos, qué mensaje te gustaría transmitirles, lo que tú sientas. Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes para mí sería que respeten su autenticidad, que respeten quiénes son. Que más allá de lo que diga la gente, bueno, de cómo se les haya educado, de todo ello, que encuentren su esencia y que la respeten y que está bien ser como son. Eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que vivimos muy intentando adaptarnos, ¿no? A la sociedad, a lo que se pide de la sociedad, a lo que papá y mamá esperan de nosotros, ¿no? Las expectativas, y nos olvidamos mucho de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces yo diría que conectar con la esencia y quién soy yo de verdad y qué quiero hacer yo de verdad con mi vida, ¿no? O sea, soltar un poco todo eso y entender que hay veces que a lo mejor he construido un castillo sobre barro y tengo que tirar el castillo y construir sobre una base sólida, ¿no? Que sería mi esencia, ¿no? Y no lo que se esperaba que yo construyera, ¿no? Entonces yo creo que un poco mi mensaje es ese, ¿no? Que la gente se respete, que se escuchen, que su cuerpo les está hablando todo el rato en esa relación en la que no quieren estar o en esa relación en la que están estupendamente, en ese trabajo que ya no pueden más o en ese trabajo que sí que disfrutan de lo que hacen, ¿no? Todo eso, que conecten con su cuerpo, que estamos muy desconectados y desconectadas del cuerpo y que respeten su esencia. Bonito. Me encanta el mensaje. Muy buen mensaje. Y además, es que son cosas que ya sabemos, pero cuando las recordamos y nos las recuerdan, entonces ahí dice, hostia, si tiene razón, es que tiene... Y ahí pues hay un clic, ¿no? Pero de lo que hemos hablado antes, tiene que pasar algo gordo, una hostia, para que despertemos y digamos, alarma, alarma, ¿no? Entonces, qué bonito recordar estos mensajes, pero hay que llevarlos a la práctica, que es es lo complicado. La teoría la sabemos todos, pero la práctica ahí, Sí, sí, sí. bajar al ruedo es lo complicado, pero he de decir una cosa, Mm, merece la alegría. No es fácil, no es mm. fácil este camino. Y añado Sí. que cuando no bajamos al ruedo porque nos da miedo el dolor, Ujú. también nos está doliendo ahí arriba.
que a veces las personas no son conscientes, ¿no? O sea, es como, no, si yo no me enfrento a eso no me duele, no, es que te está doliendo a diario, de otra manera, pero te está doliendo, ¿no? Ujú. Mm. Exacto. Y a veces es peor, te causa sufrimiento porque sabes que tienes que hacer algo y no sabes qué hacer. Y es peor estar ahí en la zona cómoda. Sí, 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 sí. Totalmente. Pues Joaquín, muchísimas gracias por venir hoy a este capítulo de este podcast. Para mí ha sido un A verdadero ti, Jenny. placer que estés aquí aportando tu sabiduría, tu valor, todo lo que has vivido, explicándolo, bueno, tu propia historia, tu propia experiencia, lo que te ha funcionado, lo que no. Y me ha encantado decirte que estás invitado para otra vez cuando tú quieras aquí a aportar valor a lo que tú necesites y tienes aquí la invitación de venir cuando quieras. Un placer muy grande, Joaquín, Muchas estar gracias. aquí y nada, nos vemos. Gracias a, Sí, adelante. no, gracias a ti y bueno, y a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Porque se están regalando este ratito, que también es el autocuidado, ¿no? Y que quizá pues hagan un clic o conecten con tu historia, con la mía y de eso se trata, ¿no? De hacer tribu, ¿no? De hacer tribu y de ayudarnos unos a otros. Ahí, exacto. Gracias por esta aportación, Joaquín, me encanta. Y gracias a Gracias, las Jenny. personas que han llegado hasta aquí y nos han escuchado y como dice Joaquín, aunque sea un 1% que podamos ayudar, y me doy por satisfecha, decir, "Oh, un clic, pues mira, me he inspirado con la historia de Joaquín o de Jenny". Así que gracias, de verdad, un placer. Mm, Gracias a todas las personas por vuestro apoyo, por gracias. seguir escuchándonos, viéndonos y nos vemos en próximos capítulos de este podcast Hacia mi reencuentro. Un placer. Chao, chao.